Terminé la relación con mi novio y le mentí diciéndole que le engañaba. Años después, él llama a mi puerta para entrar en mi vida de nuevo y le revelé la verdad detrás de mis mentiras. Bien, cuando tenía 14, por fin volví a encarrilar mi vida después de una infancia dura. Perdí a mi padre, pasé por malos momentos escolares y bla bla bla, y simplemente pasé unos años duros. Pero cambié de colegio, conocí a mis amigos del grupo y al que un par de meses después se convirtió en mi primer novio, Tomás, 34M ahora. Era muy feliz, sentía que por fin había encontrado mi sitio. Me iba bien en la escuela, tenía un trabajo y, al menos 2 fines de semana al mes, mi grupo de amigos y yo salíamos del pueblo para ir a una ciudad de la costa o a la capital, a solo 2 o 3 horas en coche. Yo soy de Argentina e íbamos a ver a nuestros grupos favoritos de rock nacional. Nos encantaba, éramos grandes fans. Era lo más guay que se podía hacer entonces en mi país. Hacer pogo, empujar a la gente para llegar a la valla de enfrente, gritar las letras de las canciones, etc. No parece importante, pero lo es. Básicamente, cuando tenía 16 años, mi grupo de amigos y yo nos dirigimos a la capital para ir a ver a uno de nuestros grupos favoritos, callejeros en un local llamado Cromañón. No voy a explicar lo que pasó, solo voy a decir que la mayor tragedia del rock ocurrió esa noche. Muchas personas terminaron mal y mucha gente que terminó herida. Yo terminé herido, todavía tengo una gran cicatriz en mi muslo. 2 de mis mejores amigos no sobrevivieron esa noche. Fue un gran desastre. Nunca podré explicar lo que sentí. Recuerdo que empecé a salir todos los fines de semana, me mareaba hasta las últimas. Evitaba hablar de ello en absoluto. Salía de la habitación cuando alguien hablaba de ello, seguía fingiendo que todo iba bien, que yo estaba bien. Por si te lo preguntas, conseguir alcohol en Latinoamérica siendo menor no es difícil, mucho menos en un pueblo pequeño. Además, soy de un pueblo en el que, por alguna razón, también salimos 2 jueves. Y en Latinoamérica solemos salir de discotecas y fiestas sobre las 6 de la mañana. Pero eso era común, así que nadie se daba cuenta. Tomás estaba ahí, apoyándome en todo. Esforzándose por sacarme una sonrisa cada día, intentando que me abriera, pero tampoco presionándome demasiado, abrazándome cuando lo necesitaba. Y bueno, nuestra relación se hizo más fuerte, a pesar de que yo entrara en un agujero más oscuro. Cuando nos graduamos, nos mudamos a la misma ciudad para seguir estudiando, y decidí que era hora de dejarme de tonterías. Conseguí un trabajo a tiempo parcial y me esforcé por sacar las mejores notas. Hice nuevos amigos, dejé de salir tanto de fiesta. Pensaba que estaba bien, o al menos quería convencerme de que lo estaba, pero con el tiempo me di cuenta de que no. Teníamos como 20 años, y recuerdo que empecé a beber de nuevo. Me odiaba, me sentía mal, tenía pesadillas con esa noche, y me sentía aún peor porque pensaba que estaba siendo como mala persona. Sobreviví al menos, en mi mente, sentirme así era patético. De la salud, bueno, entonces no se hablaba mucho. Era un tabú ir a terapia. Durante este tiempo, empecé a tratar mal a Tomás. Lo trataba mal. No, nunca le pegué ni nada parecido, pero a menudo le gritaba o le insultaba cuando él solo intentaba ayudar. Lo alejaba una y otra vez. Me di cuenta de que se merecía algo mejor que yo. Tomás siempre fue un ángel, claro que sí. Para mí no tenía sentido que siguiera apoyándome. Cuando me encontraba desmayada después de tanto beber en el suelo, me llevaba al baño, me bañaba, me vestía y me ponía en la cama, me cocinaba, limpiaba mi apartamento. Solo me hacía sentir peor. Tenía un gran hombre y yo lo trataba de lo peor. Simplemente se merecía algo mejor que yo. Intenté decirle que teníamos que romper, pero se negó. Tomás se negó y me dijo que seguiría a mi lado pasara lo que pasara. Pero yo solo me ponía peor y sentía que lo iba a arrastrar conmigo. Y no soportaba la idea de verlo conmigo. Así que después de pensarlo, tomé una decisión. Hice lo único que sabía que él no perdonaría. Le dije que lo había hecho. Le dije que lo engañé con un tipo de mi trabajo. Un amigo del que estaba celoso. Estaba molesto, confundido, enojado, triste y se sintió de lo peor, por supuesto, fue triste verlo así, pero sabía que era necesario. Él estaba mucho mejor sin mí. Yo era solo un peso en ese entonces. De todos modos, se fue.
Simplemente no lo volví a ver después. Tampoco le llamé ni le busqué, aunque quería hacerlo. Después de graduarme, conseguí un trabajo a tiempo completo y me cansé de sentirme así. Mi madre me puso en contacto con supervivientes. Voy a aclarar. Muchos supervivientes se habían borrado o lo habían intentado. La mayoría acabamos con serios problemas de salud, como puedes ver, y acabaron convenciéndome para que empezara terapia. Dejé de beber definitivamente. Y bueno, fue todo muy duro. Por fin dejar de evitar la realidad y enfrentarme a mis problemas. Aceptar que necesitaba ayuda. Todo el proceso de abrirme fue duro, pero mereció la pena. Fueron incontables las noches en las que me quedé mirando el teléfono, preguntándome si debía llamar a Tomás o no. Quería llamarle, decirle que le había mentido, disculparme por todo y agradecerle todo lo que había hecho por mí. Tengo que decir que Tomás me llamó varias veces, pero siempre decidí no coger el teléfono. Escuché muchos mensajes de voz suyos mientras estaba mareada, preguntándome cómo había podido hacerle eso, pero él seguía diciendo que me quería y me preguntaba cómo estaba. Me obligué a no contestar nunca. Con el tiempo, sus llamadas cesaron, me puse mejor y empecé a volver a ser yo misma poco a poco. Volví a tener citas, empecé a divertirme más y finalmente me casé y tuve una hija. La vida mejoró para mí, pero todo lo que sube, baja, y mi marido acabó engañándome. El karma es una mala pasada, lo sé. Me divorcié de él, pude comprarme mi propia casa y conseguí la custodia principal de nuestra hija. Mi hija ha sido la luz de mis ojos y, a pesar de todo lo que ha pasado últimamente, por ella no volvería a caer en esa depresión. Era y sigo siendo más feliz que nunca. De todos modos, volví a contactar con Tomás hace unos 5 meses. Me encontró en redes y me mandó un DM y empezamos a charlar, a ponernos al día de la vida. También tenía un hijo de 5 años, pero no está con su madre. Fue producto de una cosa de una noche y tienen una buena relación de compaternidad. Lo tiene 2 semanas al mes. El caso es que empezamos a quedar otra vez, solo como amigos al principio, pero luego empezamos a liarnos. Teníamos citas, pero nunca hablábamos del engaño. Pero finalmente le confesé que mis sentimientos por él habían vuelto. Tomás me dijo que él sentía lo mismo, pero que no estaba seguro de volver a empezar algo con alguien que me había engañado. Fue entonces cuando decidí contarle lo que había pasado en el pasado, cómo me sentía y que no quería arrastrarle conmigo. Así que decidí mentirle sobre el engaño. Tomás se quedó de piedra, se enfadó y recuerdo que se fue. Me llamó más tarde y me dijo que no debería haberle mentido sobre algo como el engaño, que simplemente debería haberle dicho que no quería estar más con él. Volví a explicarle mi versión y le dije que prefería que pensara mal de mí, que estuviera triste durante un tiempo pero que al final siguiera adelante, que arrastrarlo conmigo a mi oscuro agujero. Me dijo que era un adulto que podía tomar sus propias decisiones y que solo quería estar a mi lado. Le dije que no me arrepentía de lo que había hecho, pero le pedí perdón por haberle hecho daño y lo dejé. Y desde entonces no hemos vuelto a hablar. Ayer me llamó, pero no lo cogí. Todavía no estaba preparada para hablar con él. He estado procesando toda esta información. A pesar de no ser la mejor manera, todos estos años creí que le había hecho un favor con esto, que, aunque le doliera, era lo mejor para él. Además, yo no estaba ni cerca de ser lo suficientemente buena para estar en una relación. Sinceramente, no lo sé. Sí sé que no era la mejor manera, pero no tenía nada extraño para rechazarlo. Sabía que él habría sido capaz de convencerme de que quería seguir conmigo a pesar de todo. Actualización: cuando Tomás y yo empezamos a salir de nuevo, fue como los primeros años de nuestra relación. Sanos, divertidos y llenos de amor. No como el último año de nuestra relación, que fue definitivamente el peor año de mi vida. He hablado de ello en terapia durante años y años, y lo dejé atrás hace años. Ahora es solo algo que me marcó, pero que es mi pasado. Me dejó muchísimos problemas, pero bueno, es lo que hay. Sobreviví y debo estar agradecido por ello. En fin, ahora al grano. Tomás y yo quedamos el sábado y las cosas fueron bien. Tuvimos una larga charla. Hablamos de todo durante horas. Se sinceró sobre lo triste que se sentía. Lo horrible que fueron los meses posteriores a nuestra ruptura y cómo sentía que yo le estaba eligiendo a él. Le dije que no solo lo hacía por él,
sino también por mí. No podía estar en una relación entonces, como podía estar traumatizada por la razón que fuera. Por aquel entonces era tan autodestructiva y no era agradable estar con él. También le dije que él podría haber querido quedarse, pero yo no quería que lo hiciera. Le recordé que intenté romper con él muchas veces y él simplemente no escuchaba mis razones y se disculpaba por ello. Pero también explicó cómo me quería más que a nada y no podía irse en esa situación. Y como incluso después de pensar que le había engañado, tenía miedo de que intentara borrarme. Cada vez que había noticias sobre uno de los supervivientes de Cromañón que se había borrado, se asustaba pensando que era yo. Le dije que le quería mucho entonces y ahora, pero que al menos para mí, no era sano mantener una relación. Era terrible y no nos hubiera ayudado en nada a ninguno de los dos. Nos pedimos perdón el uno al otro y le aclaré que quería dejar todo esto atrás y ser simplemente nosotros. Dejar por fin esto en el pasado. Él aceptó. Lloramos, pero fueron lágrimas de felicidad. Hacía tiempo que no me sentía tan feliz. Supongo que en el fondo era lo que siempre había querido, desde que rompimos. Volver a estar bien y ser como antes. Supongo que nunca dejé de quererle y él nunca dejó de quererme. Siempre me pregunto dónde estaba o si estaba bien. Me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero ahora ya no tengo que preguntármelo, porque ahora estamos juntos y eso es lo único que importa. Pero un paso a la vez.